En esta práctica vamos a trabajar con la instalación y configuración de redes TCP/IP desde un punto de vista tanto hardware como software. Para eso trabajaremos con la red cableada más utilizada, que es la red Ethernet. Veremos sus componentes hardware, cableado, conectores, tarjeta de red y switches. Y recordaremos los principales elementos de una red LAN desde un punto de vista lógico. Después pasaremos a estudiar la configuración de las interfaces de red. Esta configuración la abordaremos mediante ficheros del sistema operativo o utilidades de la línea de comandos. Completaremos la práctica viendo una serie de utilidades de diagnóstico de redes. La red Ethernet es la red más utilizada en la actualidad, gracias a sus ventajas, como son el precio, su gran flexibilidad o lo fácil que es instalarlas. Existen diferentes versiones de redes Ethernet que se identifican por la nomenclatura utilizada. Esta nomenclatura comienza indicando su velocidad, 10, 100, 1000 megabits, más la palabra base, más el tipo de tecnología utilizada. Normalmente suele ser base T, que indican que es una Ethernet cableada con un switch, como parte central de la topología en estrella en que se dispone. También existen otras nomenclaturas que indican, por ejemplo, la utilización de fibra óptica. El tipo de cableado Ethernet está normalizado en distintas categorías hoy en día. Las categorías más usadas son la 5E y la 6, que alcanzan una velocidad de 1000 megabits por segundo. En esta transparencia podemos observar cuál es la asignación de la señal eléctrica a cada uno de los 8 hilos de un cable Ethernet. También podemos observar el típico conector RJ45 utilizado en estas redes. A continuación tenemos un par de diapositivas con conceptos básicos sobre TCP/IP, similares a los que ya se han tratado en teoría. Así estamos recordando las bases del funcionamiento IPv4 y los elementos principales que componen una red TCP/IP, como son todos sus dispositivos conectados, por ejemplo el switch, el router de salida de la red LAN, varios servidores en el funcionamiento de una red, como son el servidor DHCP, que automáticamente sirve configuraciones de direccionamiento IP, el servidor DNS para traducir nombres a direcciones IP, etc. En esta diapositiva, a continuación, os recordamos la estructura y notación de las direcciones Ethernet y cómo se pueden obtener estas a partir de ciertos ficheros de configuración. Por ejemplo, en el directorio /sys/class/net tenemos un directorio por cada una de las diferentes interfaces de nuestro equipo. Si accedemos al contenido de uno de esos directorios, por ejemplo en el fichero address, tenemos la dirección Ethernet de la interfaz correspondiente, en este caso de ETH0. Las interfaces de red en Linux son los elementos lógicos o software que ocultan todos los detalles de la tecnología hardware o tarjeta de red. Su nombre depende del tipo de adaptador, VLAN para una interfaz Wi-Fi o ENP0S, un número para una interfaz tipo Ethernet. El usuario puede configurar cada una de estas interfaces mediante una interfaz gráfica, mediante los archivos de configuración correspondientes, o también se pueden utilizar ciertas utilidades de la línea de comandos. En esta diapositiva se puede observar cómo configurar gráficamente una interfaz de red en Ubuntu. Nosotros en esta práctica optaremos por configurarlas de forma alternativa utilizando ficheros y utilidades de configuración. Una de las herramientas más utilizadas en la configuración de TCP/IP es la utilidad IP. Esta se puede utilizar tanto para configurar la interfaz como para obtener distinta información de la red, como por ejemplo para configurar la tabla de rutas. Su sintaxis es muy simple, basta con poner IP, opciones y el objeto sobre el que queremos interactuar y qué es lo que queremos hacer con ese objeto, lo cual se refleja en la cadena comando. Algunos de estos objetos son las direcciones IP, las interfaces de red, la tabla ARP o la tabla de rutas. En la tabla inferior tenemos algunos ejemplos de uso de la utilidad IP. Así, por ejemplo, con IP-addr o solamente poniendo IP podemos obtener la configuración de la interfaz de red en ese momento. Con IP-link-set, nombre de la interfaz up o down, podemos activar o desactivar la interfaz.
También podemos configurar la interfaz con una dirección y una máscara concreta o establecer la MTU determinada para una interfaz. Hay que tener en cuenta que para que estos cambios surtan efecto, conviene primeramente desactivar la interfaz, hacer los cambios y luego volver a activar la interfaz. Todas estas órdenes hay que ejecutarlas con sudo si no somos root. El problema de usar la utilidad IP para establecer la configuración de las interfaces es que esta configuración se perderá entre reinicios del sistema. La forma habitual de configurar las interfaces de red en Ubuntu para que se mantengan las configuraciones establecidas es usando el sistema netplan. En el directorio /etc/netplan encontraremos un archivo llamado 00 network manager all YALM o similar. En este archivo introduciremos la configuración de nuestra interfaz. Así, por ejemplo, en la parte inferior izquierda tenemos cómo configurar la interfaz NP0S8 con la dirección IP 192.168.72.140 y una máscara de 24 bits. En la parte derecha vemos cómo se establece una configuración dinámica DHCP para la interfaz, es decir, que esta interfaz recibirá su configuración mediante un servidor DHCP. Una vez que se ha grabado el archivo con los cambios deseados, se puede probar esta configuración escribiendo en la shell sudo netplan try para probar los cambios o se puede aplicar directamente con sudo netplan apply. En esta diapositiva tenéis explicadas un poco más detalladamente las opciones del archivo de configuración de netplan. En general, todos los parámetros de red pueden ser configurados manualmente. Por ejemplo, el nombre de la máquina puede ser accedido y actualizado con las utilidades hostname o hostnamectl. También podemos establecer el nombre de la máquina en el archivo hostname, que se encuentra en el directorio /etc. El servidor de nombres de la máquina se establecerá en el archivo /etc/resol.com, junto con el dominio de búsqueda por defecto, que se utilizarán en las búsquedas o traducciones de nombres que hagamos. Otro archivo importante en la configuración TCP/IP de una máquina es el archivo host, que se encuentra en el directorio /etc. Este archivo funciona como una pequeña base de datos de traducciones de nombres a direcciones IP. Su sintaxis es muy sencilla. Básicamente, en cada fila tenemos la dirección IP por la que se traduce el nombre que viene a continuación. Así, por ejemplo, nuestro sistema traducirá p18ujaen.es por la dirección 150.214.178.18. Con la utilidad IP también podremos mostrar la tabla de rutas escribiendo en la shell iproot o acceder o manipular la tabla de traducciones ARP con el comando ipneighbor, ipnate o simplemente ipn. Podemos supervisar el estado de la red mediante IP-S-link, donde veremos para los distintos interfaces un conjunto de estadísticas relacionadas con los paquetes transmitidos, recibidos, cantidad de estos paquetes, errores, descartados, desbordamientos, etc. Para comprobar las conexiones activas podemos utilizar el comando ss, donde con distintas opciones se mostrarán las conexiones activas a puertos TCP, a puertos UDP, que están a la escucha esperando conexiones entrantes, resúmenes de estadísticas, etc. El comando ping es sin duda uno de los más utilizados para comprobar el estado de nuestra conexión con otro equipo. Su sintaxis es muy sencilla. Ping unas opciones y el host con el que queremos comprobar la conexión. En estas opciones podemos establecer el número de paquetes a enviar con "-c", la interfaz por la que queremos que se envíen estos paquetes con "-i" mayúscula, el TTL de estos paquetes, etc. Otra de las utilidades importantes para comprobar o para conocer la red a la que estamos conectados es traceroute. Con esta utilidad vamos a conocer la ruta o el camino utilizado para alcanzar un determinado host de la red. Cuando ejecutemos este comando nos aparecerán un listado con los routers que se atraviesan para alcanzar ese host indicado.
Los comandos y utilidades vistos hasta ahora pertenecen a una nueva suite de herramientas denominada iproute 2, que ya se instala por defecto en las nuevas distribuciones de Linux. Tradicionalmente se ha venido usando una suite clásica de herramientas que se encuentra en el paquete NetTools y que se instalaría en Ubuntu mediante sudo apt install NetTools. En la tabla tenéis un listado con las nuevas herramientas de la suite iproute 2 y su correspondencia con los comandos clásicos. Algunos de ellos todavía se utilizan ampliamente, como son ifconfig, arp, netstat o root. En las siguientes diapositivas tenéis ejemplos de uso de estas utilidades o comandos clásicos. En esta práctica vamos a instalar y configurar una red LAN alternativa a la red LAN a la que están conectados los ordenadores del aula por defecto. Así pues, y según esta topología, los ordenadores del aula están conectados por ENP0S3 a la red que los conecta a Internet, a la red del aula. Nosotros vamos a crear estas redes de aquí, las 10.0x, donde x es el número que se os asigne, y vamos a conectar los ordenadores del aula por su interfaz NP0S8 a estas redes. Así pues, lo primero que tenéis que hacer es localizar estos interfaces NP0S8 en los equipos físicamente, es decir, identificar el conector concreto, el conector RJ45 en los equipos. Y a partir de ahí, con el cableado y switch proporcionados, tenéis que crear esta red, tenéis que instalar y configurar esta red. Para eso tendréis que acceder a los interfaces ENP0S8, a sus ficheros de configuración y configurarlos, establecer los parámetros adecuados para que esta red funcione, asignándoles direcciones IP dentro de las redes 10.0 que se ha comentado anteriormente. Una vez lo tengáis todo funcionando, tendréis que hacer un ping para comprobar que realmente existe conexión entre las máquinas y apuntar esa configuración en esta tabla. Después, y para la interfaz que os conecta a Internet, la ENP0S3, tenéis que rellenar la información que se os pide en el ejercicio 2, su dirección IP, máscara de red, dirección física o Ethernet, servidores de nombres, nombres de host, etc.